Ohio se extiende entre dos regiones geográficas de Estados Unidos y, en ese mosaico de tierras, los inviernos suelen imponerse con frialdad pertinaz. Su clima es continental húmedo, veranos calurosos, inviernos fríos, lluvias repartidas a lo largo del año. Cuando cae nieve, cae a manos llenas. En 2018, la temporada no fue la excepción. La tarde del 28 de enero, el aire cortaba la piel y la nieve vieja crujía bajo los neumáticos. A las 8 de la noche, un automóvil se detuvo frente a un complejo de departamentos. Una joven rubia descendió con prisa, cargando una bolsa de comida rápida, las llaves tintineando en la mano, y el deseo simple de llegar a casa después del trabajo. Subió los escalones con paso decidido, pero el primer intento de abrir la puerta se convirtió en una alarma muda. La llave no entraba en la cerradura. Frunció el ceño, probó una tras otra las llaves en su llavero metálico, y ninguna ajustó. Entonces recordó que había prestado su llave principal a su hermano. Hurgó en el bolso buscando la de repuesto. La encontró, y al por fin girar el cilindro, una voz desconocida pronunció su nombre detrás de ella. Se volteó. Una figura masculina, grande y segura, la sujetó con brutal eficacia y la arrastró al interior. La puerta se cerró con un golpe seco que se perdió en el silencio del pasillo. Al día siguiente, 29 de enero de 2018, en la funeraria Joe Davis, una ausencia encendió todas las alertas. Rachel, la asistente más querida, no había llegado. No respondía el teléfono, algo que no correspondía con su carácter responsable ni con su disciplina. El encargado pidió a un compañero de entregas que pasara a su departamento para verificar qué ocurría. Tocó, llamó, esperó. Nada. Buscó al administrador del complejo, pero las reglas eran tajantes. Sin permiso de la inquilina, no se podía entrar. La inquietud dio un paso más. Se avisó a la policía para que acudiera al domicilio. Los agentes entraron y, a primera vista, nada parecía fuera de lugar. La sala ordenada, la cocina sin señales de forcejeo, el aire detenido como en una fotografía sin gente. Solo un detalle rompía la armonía. Comida servida sobre la mesa, como si alguien hubiera interrumpido un gesto cotidiano. Rachel, amante del orden, jamás habría dejado aquello fuera del refrigerador. El colega insistió en revisar con más detalle. En el dormitorio, se acercó al closet. La puerta ofreció resistencia, una negativa que se sentía extraña. Con esfuerzo la jaló hasta abrirla y el grito le salió del estómago. Dentro, escondido entre sombras, yacía el cuerpo ensangrentado de Rachel. El oficial Frank Scanney aseguró la escena. Llamó a forenses y acordonó el complejo. Allí, en su propio refugio, el cuerpo de Rachel Anderson fue hallado atado dentro del armario del dormitorio. Estaba desnuda de la cintura hacia arriba, parcialmente envuelta en una cobija. Su cabeza había sido cubierta con una camisa, y alrededor del cuello, una prenda negra actuaba como ligadura. Parte de la tela había sido introducida en su boca a modo de mordaza. La víctima era una mujer joven, de 24 años, cuyo nombre ya era un susurro quebrado entre compañeros de trabajo y vecinos, Rachel Anderson. La escena hablaba con un lenguaje frío que los investigadores conocen bien. El orden exterior contrastaba con el horror oculto, la normalidad detenida por un acto repentino de violencia. El detalle de la comida sobre la mesa, el bolso abierto, las llaves equivocadas, son piezas que, ensambladas, revelan una cronología de segundos fatales. Rachel regresó con la rutina en la mente, con la bolsa tibia en la mano y la esperanza simple de una noche tranquila. Ese guión doméstico fue interrumpido por alguien que conocía su nombre y midió su momento, esperando el giro de una cerradura para convertir el hogar en trampa. En Ohio, donde las nevadas cubren rastros y apagan ruidos, el tiempo entre las 8 de la noche y la mañana siguiente se volvió una línea opaca. Los agentes observaron cada huella, cada fibra, cada marca en la puerta y en el piso. Forenses fotografiaron el closet, recolectaron la ligadura, revisaron la cobija y la camisa que cubría la cabeza. En la funeraria, los compañeros de Rachel se aferraban a la incredulidad. La joven puntual, ordenada, afectuosa, ahora era un expediente. Su nombre, un número de caso. Su historia, un rompecabezas que exigía respuestas. Afuera, el invierno seguía callado, como si el paisaje se negara a devolver el eco de aquel golpe de puerta.
Rachel Nicoletta Anderson nació el 28 de enero de 1994 en Warren, Ohio, hija de William Bill Anderson y Patricia Trish Anderson. Tenía un hermano menor, John, el consentido de la familia. En 2012 se graduó de Warren G. Harding School, donde integró la National Honor Society y jugó fútbol y voleibol. Desde niña eligió una vocación poco común: dirigir funerales. Estudió en Youngstown State University, especializándose en el estudio de los cuerpos. Se tomó la carrera con tal seriedad que ingresó al cuadro de honor y obtuvo beca. Luego cursó en Cincinnati College of Mortuary Science y, en 2016, se tituló como licenciada en Ciencias Mortuorias. Afiliada a la Ohio Funeral Directors Association, se mudó a Columbus para iniciar su pasantía en Chow Davis Funeral Home. Vivía su trabajo con respeto absoluto. Acompañar a los deudos era para ella un deber moral. Su pasantía estaba por concluir y soñaba con quedarse como empleada de planta, pero ese futuro le fue arrebatado de forma cobarde y brutal. Tras el hallazgo, el cuerpo de Rachel fue trasladado al forense y los investigadores comenzaron a tomar las primeras declaraciones. La autopsia reveló la crudeza del ataque. Había sido estrangulada y apuñalada. Presentaba una laceración en el cuero cabelludo y fracturas en la base del cráneo. Una puñalada entró por la nuca y perforó el hemisferio izquierdo del cerebro con tal fuerza que desprendió parte del hueso. Fue estrangulada con el cable de una cobija eléctrica. La compresión dejó hemorragias en músculos del cuello y párpados, y los vasos de los ojos saturados de sangre. Moretones y marcas rojas en muñecas y tobillos demostraban que seguía con vida al ser atada. Se recuperó ADN en la cuerda y en su cuerpo. Aunque al principio se pensó en asfixia como causa principal, el médico forense concluyó que la muerte se debió a la herida punzocortante en cabeza y cuello. La policía interrogó a varios empleados de la funeraria y al exnovio de Rachel. Él contaba con coartada. Sin respuestas claras, los detectives regresaron al departamento buscando indicios. En la sala, hallaron el bolso de Rachel. Faltaba la cartera. 2 semanas después del crimen, la madre de la joven encontró un cuchillo para carne de 9 pulgadas dentro de una caja en el mismo departamento. Resultó ser el arma usada para apuñalarla. Aquello empujó a los investigadores a su primera hipótesis: un robo. Pero la ferocidad del ataque no encajaba del todo con un simple hurto, sino con algo más íntimo, calculado y despiadado. Desde niña, Rachel parecía hecha de una calma distinta. Mientras otros huían de la muerte, ella se acercaba con respeto y templanza, convencida de que la despedida merecía manos firmes y corazón entero. En la escuela, alternaba entre canchas y libros. En casa, cuidaba a John, regañándolo con dulzura por las travesuras de hermano menor. Su vocación nació de observar el dolor ajeno y prometerse que, cuando llegara la peor noche de una familia, ella estaría ahí para sostenerla. Ese carácter ordenado, meticuloso, explica por qué una cartera ausente, una llave extraviada o un plato fuera de su lugar no eran detalles menores, sino gritos silenciosos dentro de la escena. En la mesa de autopsias, los hallazgos no eran solo datos, formaban una cronología de violencia. La ligadura improvisada con el cable, las marcas de sujeción, la trayectoria de la cuchillada. Todo sugería control y cercanía. Alguien que supo en qué momento sorprenderla y cómo dominarla. El hallazgo tardío del cuchillo, escondido en una caja, hablaba de un agresor que se tomó tiempo para maquillar el caos, para confundir la mirada policial con la idea de un robo fallido. Sin embargo, la evidencia física no miente. La mano que apretó el cable y hundió el filo conocía la casa, conocía a Rachel, y quizá había dicho su nombre antes de arrebatarle el aire. La joven no alcanzó a verlo como un simple ladrón, era un maniático diestro, alguien que parecía disfrutar la exhibición de poder sobre su víctima. Los investigadores barajaron distintos motivos. Por un tiempo, no hubo sospechosos. La forma de su muerte se mantuvo en reserva para proteger la pesquisa. Con el avance del caso, llegaron perfiles genéticos recuperados en varias partes del cuerpo de Rachel y en la escena. Sin embargo, la base de datos oficial no arrojó coincidencias. Las cámaras callejeras revelaron a 2 personas usando el auto de Rachel después de su asesinato. En esas mismas horas, alguien retiró efectivo de sus tarjetas.
Los datos de geolocalización señalaron un número telefónico presente dentro del departamento de Rachel Anderson entre las 7:59 de la tarde y las 9:25 de la noche del 28 de enero de 2018. Al rastrear la cuenta vinculada a ese número, los detectives dieron con un sospechoso. Anthony Parden, de 54 años, reincidente violento con historial de violaciones, robo, secuestro e intento de homicidio. Había pasado en total 33 años en prisión. Su historia temprana estaba marcada por abandonos y diagnósticos. Creció con sus abuelos, luego con su madre, y de niño fue señalado con trastorno de conducta y personalidad antisocial. En marzo de 1979, con 14 años, fue enviado temporalmente a la Comisión Juvenil de Ohio. En julio, quedó bajo custodia judicial y pasó por los servicios infantiles del condado de Franklin. En diciembre volvió a ser declarado culpable por amenazas y regresó a tutela juvenil, esta vez en hogares sustitutos. En 1980, se le imputó abuso contra el hijo de sus padres de acogida. Tenía 15 años y hacía de niñero mientras su madre de acogida salía a comprar. A la policía de Columbus le dijo que actuó por enojo tras discutir con su novia. Fue juzgado como menor y declarado responsable. El 13 de noviembre de 1981, con 16 años, lo dejaron entrar a la casa de la madre de su novia, una mujer de 39 años, para usar el teléfono. Sacó un cuchillo de carnicero, la agredió y robó $100 de su bolso. Luego le ató manos y pies, la amordazó y la metió a la cajuela de su coche. La llevó a Valleydale, le desató los tobillos y la arrojó al río detrás del salón de baile Valleydale Ballroom. Al ver que, semidesnuda, podía mantenerse a flote, se metió al agua y hundió su cabeza. La mujer sobrevivió gracias a un transeúnte que lo ahuyentó. El cuadro que emergía para los investigadores era el de un depredador metódico, con una trayectoria de violencia que no parecía fruto del impulso, sino de una práctica aprendida a base de impunidad y escaladas. El uso del auto de la víctima, los retiros en efectivo y el rastro de un teléfono dentro del departamento conformaban una cadena de actos conectados por la confianza del agresor en su propia experiencia. No era un desconocido que se topó con una puerta abierta. Era alguien habituado a dominar escenas, controlar tiempos, manipular evidencias, sobre todo, a suprimir la voluntad ajena con la frialdad de quien no teme volver a empezar. Aun sin una coincidencia inmediata en la base de ADN, la tecnología de vigilancia y los metadatos completaron los huecos que la oscuridad de aquella noche había dejado. La presencia temporal del número telefónico marcó el pulso de la agresión, las cámaras dibujaron rutas, los cajeros automáticos aportaron horarios y rostros difusos. En su conjunto, estos fragmentos contaron otra historia, la de un victimario que no improvisó, que eligió el momento preciso entre las 7:59 y las 9:25 de la noche y que, tras consumar el ataque, intentó convertir a Rachel en saldo y efectivo, reduciendo su vida a movimientos bancarios que, irónicamente, terminaron por delatarlo. Logró huir antes de que llegara la policía y usó el dinero robado para comprarse tenis y uniformes para correr. En mayo de 1982, con 17 años, fue condenado por otros delitos en el condado de Franklin. Recibió una sentencia de 5 a 25 años. En prisión acumuló faltas disciplinarias, posesión de un arma, quemar un colchón, peleas. Terminó pasando más de 24 años tras las rejas y salió en libertad en noviembre de 2006. Al recuperar la calle, Anthony Parden se mudó a Georgia y solicitó empleo bajo un nombre falso, pero en 2007 fue acusado de falsificación y nuevamente condenado en el condado de Floyd. Cumplió 9 años, además, recibió 20 años de libertad condicional con obligación de portar un rastreador GPS en el tobillo. En 2017, Parden fue liberado y regresó a Ohio en junio, bajo un acuerdo interestatal entre Ohio y Georgia. Quedó bajo la supervisión de la Adult Parole Authority y debía presentarse ante el sheriff cada 90 días. Aunque un juez pidió monitoreo, la Autoridad de Libertad Condicional de Ohio no le colocó el dispositivo, argumentando la duración del control y costos presupuestales. Por ahorro y negligencia, un delincuente reincidente volvió a caminar sin vigilancia. El 21 de agosto de 2017 lo sorprendieron con una trabajadora sexual en su coche. 6 días después, lo detuvieron por conducir sin licencia. En esa revisión llevaba un cuchillo de cocina y una escopeta.
No fue arrestado. El expediente siguió creciendo, y el peligro, latiendo a la vista de todos. Una de las grabaciones de seguridad mostró el auto de Rachel detenido frente a una tienda. Un hombre bajó del lado del pasajero y entró. El conductor no apareció en el encuadre, complicando la identificación. Los agentes fueron al local, hablaron con empleados y jalando de ese hilo dieron con un vagabundo conocido en la zona, Anthony Sliss. Días después lo interrogaron. Dijo que un hombre maduro lo abordó y le propuso retirar efectivo con las tarjetas de su exnovia. Sliss aceptó y, sin saberlo, se convirtió en cómplice. Confirmó que el hombre era Anthony Parden y describió, tramo por tramo, la ruta que siguieron la noche del 28 de enero de 2018 intentando vaciar las tarjetas de Rachel. Ya solo quedaba localizar y capturar a Parden. El 9 de febrero de 2018, tras varios días de vigilancia en casa de la hermana del sospechoso, lo detuvieron. Con 54 años y un largo historial de violencia, fue acusado de 9 cargos: allanamiento agravado, robo agravado, secuestro, violación y asesinato agravado, entre otros. El 4 de febrero de 2020 comenzó el juicio, un proceso espeso, con 4 testigos en su primera jornada. Entre ellos estuvo Jonathan Kennedy, compañero de Rachel en la funeraria, el hombre que abrió aquel closet y quedó marcado por lo que vio. Su voz tembló al describir la escena. La sala, en silencio, escuchó el peso de su recuerdo. En los pasillos del tribunal, el caso ya no era solo una cronología de delitos, sino un espejo incómodo para el sistema que lo dejó avanzar. Un juez que pidió monitoreo, una autoridad que midió costos, no riesgos, 2 detenciones que no pasaron de un reporte tibio. Mientras los jurados observaban fotografías y escuchaban peritos, la línea que separa la omisión de la complicidad moral se volvía borrosa. Los fallos humanos, sumados, permitieron que un predador se moviera con soltura. La historia de Rachel, en ese contexto, se volvió una acusación silenciosa a cada eslabón que debió contener la violencia y no lo hizo. Las piezas del rompecabezas terminaron por encajar con precisión técnica. Tarjetas desvalijadas, rutas grabadas, un testigo que aceptó prestar su rostro a la verdad y un rastro de decisiones improvisadas que revelaron el itinerario del culpable. Pero el proceso judicial exigía algo más que datos, pedía entender la voluntad detrás de cada acto, el cálculo frío de quien prueba límites y aprende a sortearlos. En la banquilla, Parden cargaba con décadas de agravios que regresaban como fantasmas, cada antecedente relatado en voz de fiscal, cada objeción, cada fotografía. Afuera, una familia esperaba una palabra: culpable. Adentro, la justicia trataba de suturar, con veredictos, una herida que no cierra. Jonathan, al igual que el administrador del complejo de departamentos, subió al estrado. El jurado escuchó al oficial Frank Scanney, quien permanecía en su patrulla afuera cuando Kennedy descubrió el cuerpo, y revisó las imágenes de vigilancia. El 5 de febrero declararon el hermano de Rachel, John, y el agente especial Joshua Durst. El 6 de febrero lo hizo el detective principal, Art Hughes. Ese mismo día, el acusado se quejó ante el juez, dijo no confiar en sus abogados y pidió otros. Para la fiscalía, era una maniobra más de un reincidente para ganar tiempo y enfriar el ritmo del proceso. El lunes, 10 de febrero, los fiscales presentaron a un experto en huellas latentes y a otros peritos para explicar cómo la tecnología había rastreado el uso de la tarjeta de débito de Rachel y cómo se conectaba al lugar del crimen. La hermana del acusado declaró que él mismo le entregó la tarjeta de Rachel, asegurándole que pertenecía a su novia. Luego se enteró por las noticias que esa tarjeta era de la víctima. El martes 11, último día de testimonios, el médico forense afirmó que el ADN de Parden estaba en la escena, mientras un patólogo forense y un subforense del condado de Franklin detallaron las lesiones de Rachel. En la sala se reconstruyó, casi minuto a minuto, el tramo final de su vida. El relato oficial fijó los días. El 26 y 27 de enero de 2018, Rachel celebró sus 24 años. El 26, John viajó desde Warren a Columbus para verla. Al día siguiente, ambos fueron a la casa del amigo y colega John Kennedy, donde organizaron una fiesta. Tras la celebración, se quedaron a dormir allí. A la mañana siguiente, ella salió directo al trabajo y dejó a su hermano con la llave de su departamento. El 28,
John regresó a su ciudad sin darse cuenta de que aún llevaba la llave. Hacia la 1 de la tarde, Rachel le escribió a Kennedy, quien también tenía copia, para pasar a recogerla. Habló con su madre alrededor de las 6:30 de la tarde. Después, pasó por la llave en casa de Kennedy. Su puerta solo podía asegurarse desde afuera con llave. Sin ella, Rachel había tenido que dejarla sin seguro. Compró su cena en su lugar favorito y estacionó frente al edificio cerca de las 7:30 de la tarde. Entonces subió, y en ese hueco de rutina, la expectativa se quebró. Parden la aguardaba. La interceptó en el exterior y la obligó a subir, del nivel inferior a superior, imponiéndole una fuerza brutal mientras la inmovilizaba. Ató sus tobillos con el cable de una secadora de cabello, sujetó sus muñecas con un cinturón y cuerdas de persianas, y reforzó la sujeción con el cable de una tenaza rizadora para impedirle gritar. La amordazó. Con la víctima reducida, el agresor exigió los NIP de sus tarjetas. La torturó, la violentó y, finalmente, la estranguló con el cable de una cobija eléctrica. La secuencia fue fría, calculada, sin margen para la esperanza. Después, con la misma sangre fría, salió a convertir su crimen en retiros y compras, dejando tras de sí el rastro que lo traicionaría. Cámaras, huellas, datos, el ADN inexorable que lo ancló al dormitorio de Rachel. En los pasillos del tribunal, cada testimonio añadía textura a un retrato sin piedad. La llamada a la madre a las 6:30 de la tarde, el trayecto para recoger la llave, la bolsa de comida aún tibia, señales cotidianas que, vistas en conjunto, dibujan un destino cercado por la oportunidad de un depredador. Kennedy relató la sonrisa de cumpleaños y el cansancio dulce del día siguiente. El hermano habló de la culpa absurda de una llave olvidada. El detective, de tiempos y ángulos, de cables y ligaduras. La fiscalía, hilando esos hilos, mostró algo más que un caso. Evidenció un método, una voluntad de dominio que no empieza ni termina en una sola noche. Afuera, el invierno seguía encogiéndose en charcos, sin borrar del todo las huellas. Adentro, la justicia intentaba poner nombre y sentencia a lo que la ciencia ya había medido. No hay cifra que contenga un último aliento ni cadena perpetua que devuelva lo que se arrancó en ese closet. Pero hay verdades que fijan límites: la huella en el plástico de una tarjeta, la lectura de un GPS, la coincidencia genética, el relato que no cede de un testigo que mira al acusado y lo reconoce. En esa suma de certezas, la historia de Rachel se eleva por encima del expediente. Una vida que merecía llegar a casa, cerrar con llave y dormir en paz. El estrangulamiento no fue lo único. El agresor le provocó traumatismo contundente y una herida punzocortante en la cabeza. Después ocultó con cuidado su cuerpo dentro de un closet. La dejó desnuda de la cintura hacia abajo y aseguró el cable de la cobija eléctrica alrededor de su cuello y del picaporte. Luego robó su automóvil. Con una frialdad que helaba la sangre, usó sus tarjetas en varias tiendas de Columbus para sacar ganancias rápidas. La defensa no llamó a un solo testigo. El 12 de febrero se celebró la audiencia final. La fiscal adjunta Amy Van Kulan abrió el alegato de cierre, hilando la cronología del crimen y diciéndole al jurado que Parden masacró a Rachel Anderson en sangre fría. En respuesta, el abogado de la defensa, Larry Thomas, admitió que el acusado usó las tarjetas de la víctima, pero sostuvo que no era responsable del asesinato. Insistió en que el caso del Estado se basaba en especulaciones y que el ADN y los datos telefónicos no probaban su autoría. El jurado, compuesto por 4 hombres y 8 mujeres, deliberó cerca de 6 horas a lo largo de 2 días y lo declaró culpable de todos los cargos. La fiscalía pidió la pena de muerte. Argumentó que mató a Rachel durante un allanamiento agravado y que ya tenía antecedentes por un intento de asesinato similar contra otra mujer. Hay personas que básicamente no pueden comportarse conforme a la ley, y Anthony Parden es una de ellas, dijo el fiscal O'Brien. La fase de sentencia inició el 18 de febrero. La defensa, buscando mitigar, expuso la infancia conflictiva del acusado, pero los fiscales respondieron que las circunstancias agravantes pesaban más que cualquier atenuante. Además, quedó probado que Parden sabía exactamente lo que hacía cuando atacó a Rachel. La madre y la hermana del acusado, un psicólogo y su antigua maestra de primaria testificaron a su favor. El 19 de febrero, Parden se dirigió al jurado durante 13 minutos sin guión. Habló de golpes de su pasado,
de carencias tras salir de prisión, de una vida que, según él, el sistema le quebró sin ofrecerle ayuda. En su última palabra, culpó a la justicia de haberlo convertido en lo que es. Nunca se refirió de forma directa al crimen ni pidió perdón. El 20 de febrero, tras 3 horas y media de deliberación, el jurado quedó dividido sobre la recomendación de la pena capital y optó por proponer cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia se dictó el 16 de marzo de 2020. En la sala, la madre de Rachel lloró al escuchar el veredicto. El padre, en una declaración, repasó años de investigación y expresó su asombro ante la desfachatez de un criminal violento que exigía, se burlaba y hacía berrinches como si el mundo le debiera algo. En ese cierre, el caso se estiró más allá de la fría aritmética penal. Lo que ocurrió en aquel closet no se borra con cifras ni con formalidades, pero el veredicto impuso un límite, un dique tardío a una violencia que había navegado demasiados años con viento a favor. La imagen de Rachel, reducida a números de caso y etiquetas de evidencia, contrasta con la joven que planeaba su vida con disciplina y empatía. Cada compra hecha con sus tarjetas, cada kilómetro en su auto, fueron actos de despojo que, paradójicamente, devolvieron al agresor al punto de origen, el banquillo, las pruebas, la mirada fija de quienes no olvidarían. La justicia, esa máquina imperfecta hecha de personas, exhibió sus costuras y sus aciertos. Negligencias previas que dejaron a un depredador suelto, peritos que reconstruyeron el aliento final, un jurado que enfrentó la pregunta más dura: ¿cuánto vale una vida? ¿Qué castigo corresponde cuando el daño es irreparable? No hubo disculpa, no hubo remordimiento. Hubo, en cambio, un cierre jurídico y una herida que seguirá pulsando en quienes amaron a Rachel. Y, sin embargo, en el eco de la sentencia, quedó la certeza de que su nombre no se perderá entre hojas selladas, permanecerá como advertencia, como memoria y como compromiso de no volver a mirar hacia otro lado. El padre no pudo ocultar su indignación. Le sorprendía ver a un hombre adulto quejándose de que el sistema le falló, intentando, por todos los medios, lavarse de la culpa más mínima. Reconoció que, sí, hay responsabilidades en las instituciones, pero en este caso el único fracaso real fue para Rachel Anderson. La jueza McIntosh sentenció a Anthony Parden a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato agravado y a otra cadena perpetua sin libertad condicional por violación. Además, le impuso 63 años adicionales por allanamiento agravado, secuestro, robo agravado y múltiples delitos violentos. Todas las penas deberán cumplirse de forma consecutiva. Un destino atroz. Era el cumpleaños 24 de Rachel. La vida de una joven con todo por delante fue cortada de tajo. Su pasantía estaba por terminar y un empleo prometedor se asomaba en el horizonte. Rachel fue sepultada en Pineview Memorial Park. Su familia y sus amigos permanecen a la deriva del duelo, tratando de recomponer los días después de una pérdida tan súbita. Cada 28 de enero, sus seres queridos encienden una vela y recuerdan a esa chica rubia, de sonrisa amplia. Conocer a Rachel era quererla. Un alma hermosa, siempre dispuesta a hacer lo imposible por sus amigos. A lo largo de su vida tuvo muchos gustos, pero, ante todo, estaba su vocación. Tenía el don de la compasión. Le encantaba bailar y convivir con su familia y amistades. Amaba a las niñas y los niños, y amaba su propia vida, esa que le arrebataron. En los relatos que deja, la vemos ordenada y luminosa, con la serenidad de quien escucha y acompaña. En la memoria de quienes la quisieron, no hay expediente ni número de caso. Hay una presencia cálida que se siente en la mesa, en el camino al trabajo, en las conversaciones que se alargan sin mirar el reloj. La sentencia no devuelve a Rachel, pero fija un límite para quien creyó que podía convertir el dolor ajeno en un botín. La vela encendida cada enero es un acto pequeño, a la vez, inmenso. Un recordatorio de que el amor persiste cuando los tribunales cierran y las salas se vacían. Ese fuego tenue es una promesa hecha entre quienes la amaron. Seguirán pronunciando su nombre con respeto, preservarán su historia sin convertirla en cifra, y levantarán la voz si otra puerta vuelve a cerrarse con violencia. Porque la memoria, cuando se comparte, se vuelve un refugio que ninguna sombra puede reclamar. Gracias por acompañarme. Si este relato te conmovió y quieres que sigamos contando historias que no deben olvidarse, te invito a suscribirte y a dejar tus comentarios.
Tu apoyo ayuda a que la memoria de víctimas como Rachel siga presente y a que más personas conozcan estas historias que exigen justicia y empatía. Hola a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es David y hoy quiero compartir con ustedes un caso realmente inquietante. Según las estadísticas, aproximadamente el 30% de los crímenes violentos en el mundo quedan sin resolver, a pesar de que la tecnología y las técnicas de investigación han avanzado a pasos agigantados, y de que existen extensas bases de datos de ADN. Generalmente, la mayoría de estos crímenes se resuelven gracias a pistas que aparecen rápidamente, pero hay casos que pueden tardar años, e incluso décadas, en llegar a una conclusión y en los que el culpable finalmente recibe su merecido. Un caso que resulta particularmente fascinante, aunque trágico, es el de Ellen Rae Greenberg. A lo largo de los años de investigación, este caso apenas ha avanzado, presentando numerosas irregularidades y dejando a todos con más preguntas que respuestas. El brutal asesinato de esta joven mujer sigue siendo un misterio. Lo más sorprendente es que la investigación parece esforzarse en demostrar que la alegre Ellen, quien estaba emocionadamente planeando su propia boda, de repente decidió poner fin a su vida. Pero, ¿quién es realmente Ellen Rae Greenberg? Ellen nació en Nueva York en junio de 1993, en el seno de la familia Greenberg, formada por sus padres, Santa y George. Ella era la única hija, creciendo rodeada de amor y cuidados. Durante su etapa en la secundaria, Ellen se destacó en deportes de equipo, mostrando potencial como una atleta prometedora. Era una niña activa, inquieta y sociable, pero también se dedicaba a sus estudios, especialmente en las materias de humanidades. Después de graduarse de la secundaria, Ellen se matriculó en la Universidad Estatal de Pensilvania, donde obtuvo un título en Relaciones Públicas. Sin embargo, al empezar a trabajar en su campo, se dio cuenta de que eso no era lo que realmente deseaba para su vida. Así que, mientras trabajaba, decidió inscribirse en la modalidad a distancia de un instituto pedagógico. Unos años después, logró defender su diploma con gran éxito y se mudó a Filadelfia, donde consiguió un trabajo como maestra de secundaria en una escuela local. Según sus familiares, la vida de Ellen iba de maravilla. Estaba llena de entusiasmo. Tenía grandes planes para el futuro y adoraba su trabajo con los estudiantes más pequeños. En ese tiempo, conoció a un chico con quien comenzó una apasionada relación, y pronto empezaron a preparar su boda. El afortunado era un joven llamado Samuel, o simplemente Sam Goldberg, quien provenía de una familia acomodada y conocida en la ciudad. Sus padres tenían un gran negocio y su tío era reconocido como uno de los mejores abogados del estado. Sam y Ellen se conocieron en 2009 en una fiesta gracias a amigos en común, y desde el primer momento se sintieron atraídos el uno por el otro. Esa conexión amistosa rápidamente se transformó en una relación romántica que fue creciendo a gran velocidad. Pronto decidieron mudarse juntos, y en la víspera de 2011, Sam le propuso matrimonio, lo que fue un regalo maravilloso para el año nuevo. Le regaló un hermoso anillo de diamantes y la pareja comenzó a preparar su boda, que estaba programada para la primavera de ese mismo año. Las familias de ambos recibieron la noticia con alegría, y parecía que nada podría interponerse en la felicidad de los enamorados. Ellen se sumergió en los preparativos de la boda, haciendo listas de invitados, enviando invitaciones, eligiendo el lugar y la decoración del evento, y probándose vestidos de novia, intentando crear la imagen perfecta y planificando la luna de miel. Curiosamente, casi todos estos asuntos los manejó ella sola, y Sam no participaba mucho en el proceso, aunque sus seres queridos no le dieron demasiada importancia a esto, y Ellen nunca se quejó. Sin embargo, había ciertas rarezas que todos comenzaron a notar solo después de la tragedia. En enero de 2011, el clima en la ciudad era muy frío y nevado. El 26 de enero, Ellen fue a trabajar a la escuela como de costumbre, pero cerca del mediodía, un fuerte viento y una tormenta de nieve hicieron que se cancelaran las clases y tanto estudiantes como profesores fueran enviados a casa. Ellen regresó al apartamento que compartía con Sam, en un complejo acogedor situado en una de las zonas tranquilas de la ciudad. Poco después, Sam también llegó a casa. Según informes, ese día la pareja tuvo una discusión, un detalle que Sam mencionó de pasada, pero luego negó.
Alrededor de las 5 de la tarde, Sam decidió ir al gimnasio, que estaba en el mismo complejo de apartamentos. Estuvo fuera menos de una hora, pero cuando regresó, no pudo entrar a su apartamento porque la puerta estaba cerrada desde adentro. Primero, Sam llamó a la puerta con mucha fuerza y de manera insistente, como si su vida dependiera de ello. Luego, comenzó a gritar el nombre de su prometida, Ellen, lo que atrajo la atención de algunos vecinos curiosos que estaban en sus apartamentos. Después de un rato, cuando no recibió respuesta, comenzó a llamarla por teléfono y a enviarle mensajes, pero todo seguía en silencio. A pesar de sus gritos y golpes, el único sonido que se escuchaba era el timbre del teléfono sonando dentro del apartamento. Desesperado, Sam decidió bajar al primer piso para pedir ayuda al guardia de seguridad del edificio. Le explicó la situación, rogándole que le ayudara a abrir la puerta. Pero el guardia le informó que no tenía la autoridad para hacerlo y que no podía abandonar su puesto según las instrucciones que le habían dado. Sin otra opción, Sam regresó a su piso y decidió que debía actuar por su cuenta. Con toda su fuerza, se lanzó contra la puerta, y en su primer intento logró romper el pestillo. El interior estaba en un silencio inquietante. Ellen no respondió a sus llamados. Cuando finalmente entró en la cocina, se encontró con una escena horrible. Su prometida estaba sentada en el suelo, apoyada contra la puerta del gabinete. Su cuerpo estaba lleno de cortes producidos por un cuchillo y su ropa estaba manchada de sangre. Sin perder un segundo, Sam llamó a los servicios de emergencia, describiendo la situación con una voz temblorosa. Cuando le pidieron que verificara si Ellen tenía pulso, su reacción fue extraña. Preguntó varias veces si realmente era necesario hacer eso. Luego, un silencio inquietante se apoderó de la línea. De repente, Sam mencionó que había un cuchillo clavado en el pecho de Ellen, algo que supuestamente no había notado antes. También añadió que Ellen estaba claramente muerta. Cuando llegaron los policías al lugar, se mostraron sorprendidos y comentaron que nunca habían visto algo así en todos sus años de servicio. La puerta estaba efectivamente cerrada por dentro con un pestillo que Sam había derribado con su hombro, y no había signos de entrada forzada ni de la presencia de intrusos en el apartamento. Nada había sido robado. Todas las pertenencias de valor y el dinero seguían en su lugar, y no había evidencia de que alguien hubiera buscado o tocado algo. Pero lo más intrigante comenzó cuando examinaron el cuerpo de Ellen. No había señales de lucha o de intentos de defensa, como si todo hubiera ocurrido de forma repentina y la víctima no hubiera tenido tiempo de reaccionar. Su cuerpo presentaba alrededor de 2 docenas de heridas de cuchillo de diferentes profundidades, y el golpe final fue directo al corazón, que le costó la vida. Más adelante, hablaremos sobre la evidente negligencia con la que se examinó la escena del crimen y el cuerpo de la fallecida, ya que esta falta de atención permitió que mucha evidencia se pasara por alto y que un posible culpable continuara suelto. Pero aún más extraño fue el comportamiento de la policía, que antes incluso de realizar un examen médico, ya suponía que Ellen había tomado esta decisión por sí misma. Se mencionaron ataques de pánico, visitas a un psicólogo y medicamentos recetados, todo esto en favor de la versión de un suicidio. Ellen había comenzado a sufrir de trastorno de ansiedad y ataques de pánico, lo que había llevado a que buscara ayuda profesional. La situación era tan grave que el especialista le recetó 2 medicamentos, que ella tomaba de manera regular para manejar su ansiedad. Sin embargo, el psicólogo más tarde informaría que ninguno de esos medicamentos, ni en conjunto ni por separado, podía haber agravado el estado mental de Ellen ni inducirla a tener pensamientos de muerte. Además, el especialista también destacó que, a pesar de su ansiedad, la paciente nunca había manifestado tales pensamientos. Sus amigos y compañeros notaron que, después de que Ellen y Sam comenzaron a vivir juntos, su comportamiento cambió drásticamente. La joven se volvió más ansiosa y, casi por completo, dejó de tomar decisiones por sí misma. En cada situación, decía que necesitaba consultarlo con su prometido antes de dar una respuesta. Sus padres también notaron este cambio, pero cada vez que Ellen intentaba hablarles sobre su difícil estado emocional, siempre añadía que Sam no tenía nada que ver con ello. 3 semanas antes de la tragedia, Ellen le confesó a su madre que quería dejar la escuela, abandonar todo y regresar a casa con ellos. Su madre, sorprendida,
Le aseguró que siempre podría volver a casa y que la recibirían sin cuestionamientos. Sin embargo, Ellen nunca volvió a tocar ese tema. Posteriormente, surgió la hipótesis de que, tras mudarse juntos, Sam podría haber comenzado a mostrar comportamientos violentos hacia Ellen, y ella se encontraba asustada, temerosa de contarle a alguien sobre su situación. El psicólogo que consultó Ellen no confirmó ni desmintió esta versión, pero observó que la joven tenía dificultades para articular y expresar lo que realmente sentía y lo que la atormentaba. Era como si quisiera compartir algo muy importante, pero el miedo que la invadía era mucho más fuerte que su deseo de hablar. Desde el principio, este caso inusual planteó muchas preguntas, pero lo más curioso es que nadie parecía interesado en buscar respuestas. La negligencia con la que se llevó a cabo la investigación de la escena del crimen y del cuerpo es simplemente asombrosa. Muchos hechos, circunstancias y evidencias fueron ignorados y se perdieron irremediablemente, lo que hizo imposible reconstruir la imagen completa de lo que había sucedido. Para empezar, en las manos de la víctima no se encontraron lesiones típicas de defensa personal, lo que sugiere que Ellen no intentó protegerse. Sin embargo, su cuerpo mostraba numerosos hematomas que, según el grado de curación, parecían haber sido recibidos varias semanas antes de su muerte. Su prometido, Sam, explicó que estos moretones eran probablemente el resultado de jugar deportes en equipo, pero los padres de Ellen aseguraron que su hija no había ido a gimnasios ni parques por un largo tiempo, debido a la carga de trabajo y los intensos preparativos para su boda. No se encontró ninguna nota de suicidio, y Ellen parecía más bien una víctima de una brutal masacre. A pesar de esto, casi de inmediato se propuso la versión de que había tomado la decisión de acabar con su vida. Además, en la mesa de la cocina había especias y una tabla de cortar, lo que según la lógica de los investigadores significaba que Ellen había comenzado a preparar la cena. Pero de repente cambió de idea y decidió quitarse la vida con un cuchillo. Como ya mencioné, el cuerpo de la víctima presentaba alrededor de 2 docenas de heridas penetrantes de distintas profundidades, y la autopsia reveló que 10 de ellas habían sido infligidas por la espalda. Esto sugiere que si Ellen fue atacada por detrás, algunas de esas heridas debieron ser lo suficientemente graves como para incapacitarla, impidiendo que pudiera moverse o defenderse. Es prácticamente imposible infligirse tales heridas y luego clavarse un cuchillo hasta el fondo del corazón. Esto llevó a los expertos médicos a cuestionar la causa de muerte inicialmente anunciada. Sin embargo, a pesar de este análisis, la investigación continuó insistiendo en la versión anterior y se negó a abrir un procedimiento penal. El principal argumento para esto fue la ausencia de rastros de extraños en el apartamento y la falta de signos de defensa personal. Curiosamente, también había dudas sobre la posibilidad de que alguien hubiera entrado en el apartamento, ya que el pestillo en la parte interna de la puerta era bastante peculiar. Podía cerrarse desde afuera, pero no completamente. Si el pestillo hubiera estado completamente cerrado desde adentro, habría sido imposible abrirlo con un solo golpe de hombro sin dañar el marco de la puerta. Sin embargo, por la naturaleza del daño, parecía que el pestillo estaba cerrado solo parcialmente, lo que podría haber sido hecho desde el exterior. A pesar de que el cónyuge o pareja suele ser el principal sospechoso en este tipo de casos, Sam siempre se mantuvo por encima de toda sospecha. No se le presentaron cargos y solo fue interrogado en la estación el día del incidente, en presencia de su tío, quien, como ya se mencionó, era un abogado conocido e influyente. Además, la reconstrucción de los eventos de ese día se basó únicamente en las palabras de Sam Goldberg, quien en ocasiones se contradijo en su propio testimonio, pero justificó sus confusiones como estrés. Los vecinos solo confirmaron que escucharon los golpes y gritos de un chico que no podía entrar al apartamento y que llamaba a su prometida. Pero eso fue todo. Sam afirmó durante su testimonio que fue a buscar ayuda del guardia de seguridad y que éste subió con él y vio cómo él rompía la puerta. Pero el guardia negó esta información, diciendo que no había dejado su puesto. Extrañamente, la investigación no volvió a abordar este tema, considerándolo irrelevante. Solo se revisó una grabación de una cámara de vigilancia que daba acceso al gimnasio, la cual mostraba a Sam caminando hacia el gimnasio y luego regresando. Sin embargo, en el intervalo entre estos dos eventos,
Pudo haber salido por otra entrada y luego regresar al gimnasio de la misma manera. No obstante, su coartada no fue verificada, y no se buscó a testigos que pudieran confirmar que realmente había estado haciendo ejercicio o desmentirlo. Ni siquiera se buscó a fondo. Sam no llamó a la policía hasta una hora después de haber encontrado la puerta cerrada y a su prometida sin responder a sus golpes y gritos. Además, el oficial que atendió la llamada notó que Sam actuaba de una manera bastante extraña. A pesar de que estaba gritando y llorando, el especialista en la escena pensó que su pánico era fingido, ya que Samuel parecía lo suficientemente calmado para responder a las preguntas, y su voz no temblaba cuando se le pidió que iniciara las maniobras de reanimación. Primero dudó de la necesidad de hacerlo, luego se tranquilizó un poco y, finalmente, mencionó que había un cuchillo clavado en el pecho de su novia, algo que supuestamente no había notado antes. Es interesante mencionar que antes de llamar a la policía, el chico se comunicó con sus padres y su tío, que era abogado, y este último llegó al apartamento antes que la policía. Como ya se mencionó, Sam fue a la estación con su tío. Al día siguiente, Sam regresó al departamento sellado con el mismo tío para recoger algunas pertenencias personales y salió con todos los gadgets de Ellen. Se llevaron 2 laptops, un teléfono y una tablet de la fallecida. Cuando la investigación decidió revisar estos dispositivos unos días después, se descubrió que las búsquedas incluían temas relacionados con la muerte voluntaria. Los policías que llegaron a la escena hicieron una inspección superficial y concluyeron que Ellen había tomado su propia vida. A pesar de que surgieron nuevos detalles, se negaron a cambiar su veredicto. No se pudo establecer el orden de las heridas, pero lo que sí se sabía con certeza era que el golpe final fue directo al corazón. El médico forense que llevó a cabo la autopsia encontró todo esto muy extraño y decidió realizar su propia investigación adicional, enviando una muestra de la columna vertebral de la fallecida a un especialista altamente capacitado que pudiera ofrecer un diagnóstico sobre la integridad de la médula espinal. Si la médula espinal estaba dañada, significaría que Ellen estaría paralizada y, por tanto, no podría haberse apuñalado en el corazón. Sin embargo, pronto el experto cambió de opinión de manera misteriosa y abandonó su investigación, afirmando que, según su informe, la médula espinal no había sido dañada. Curiosamente, el propio informe nunca fue adjuntado a los materiales del caso. Tampoco a nadie le preocupó que, a pesar de las numerosas y extensas heridas en el cuerpo de Ellen, hubiera muy poco sangre en el lugar, lo que podría indicar que alguien había limpiado el área. Pero nadie se molestó en buscar posibles marcas que pudieran haber sido lavadas. El luminol, que se utiliza en casos como este, fue simplemente ignorado. La basura del apartamento tampoco fue revisada, y si había alguna evidencia en ella, se perdió para siempre. Los desgraciados padres de Ellen fueron informados de la muerte de su única hija por la familia Goldberg, ya que fueron los primeros en llegar a la escena. La familia de Ellen vivía a unas pocas cientos de millas de distancia, pero llegaron lo más rápido que pudieron. Santa y George no podían creer lo que estaba sucediendo y negaban rotundamente que su hija hubiera decidido quitarse la vida. Sin embargo, los padres desconsolados nunca recibieron una respuesta clara a la pregunta de qué había pasado esa noche con su hija. Solo un frío informe y la negativa a iniciar un proceso penal. Ante esto, los Greenberg decidieron llevar a cabo su propia investigación con la ayuda de especialistas independientes. Pronto se pusieron en contacto con un detective privado que ofreció su ayuda de forma gratuita, ya que él mismo quería entender este confuso caso. El detective revisó los materiales y llegó a la conclusión de que el cuerpo de Ellen había sido movido después de su muerte. Esto se evidenció por un rastro de sangre seca que iba desde su nariz hacia su oído. Pero Ellen fue encontrada en una posición sentada, así que la sangre no podría haber fluido de esa manera. Además, encontró manchas en el suelo que parecían marcas de arrastre. También, tras un segundo recuerdo, el guardia recordó que Sam, quien había pedido ayuda, llevaba puesto un chándal y dijo que había regresado del gimnasio, pero estaba usando botas y no tenía una bolsa con un cambio de zapatos. A pesar de estas nuevas evidencias y testimonios de testigos, los padres de la fallecida nuevamente fueron rechazados en su solicitud de abrir un caso criminal o continuar con la investigación. Incluso les negaron el acceso a los archivos del caso,
incluyendo la grabación de la llamada de Sam a la policía y las grabaciones de vigilancia que mostraban el momento en que caminó hacia el gimnasio y luego regresó. 4 años más tarde, un nuevo oficial joven se unió al departamento del condado, la unidad de homicidios. Al tomar la posición de fiscal asistente, había escuchado hablar de este extraño caso sin resolver mientras aún estudiaba en la universidad. Ahora, decidido a descubrir la verdad, se puso a investigar los materiales de los archivos. Su atención se centró en una herida en la parte posterior de la cabeza, que podría ser la primera pista que indicara que Ellen había sido atacada por detrás, cuando menos lo esperaba. También le llamó la atención que, aunque se mencionaba que no había lesiones en la médula espinal, no había ningún documento oficial que lo confirmara. Todas las intentos de Ada por encontrar algún informe sobre las lesiones en la columna fueron infructuosos. Supuestamente, se había perdido en algún lugar de los archivos. Así que decidió hacer una solicitud formal al Centro de Examen Médico Forense para obtener un duplicado del documento. Al final, resultó que nadie había emitido tal conclusión y que el cuerpo no había sido examinado en busca de lesiones en la médula espinal. Sin embargo, un fragmento de la columna vertebral había sobrevivido de manera milagrosa y podría ser reexaminado. Se trajo a un especialista independiente que determinó que había daños en varios lugares de la médula espinal, lo que significaba que Ellen no podría haberse infligido más heridas a sí misma. Los materiales resultantes fueron entregados a la policía, pero tras revisarlos nuevamente, se negaron a iniciar un procedimiento penal. En 2018, el forense emitió una conclusión oficial que afirmaba que todas las 20 heridas que tenía la fallecida habían sido autoinfligidas, y no había lugar para dudas. La nueva investigación se encontraba, una vez más, en un punto muerto en cuanto a justicia. Los padres, desgarrados por el dolor, contrataron a un nuevo abogado con quien recopilaron todos los documentos, pruebas no registradas anteriormente, hechos y declaraciones de testigos. En 2019, presentaron una nueva demanda contra el forense y los expertos que habían hecho su trabajo de manera inapropiada, llevando al colapso del caso. La primavera siguiente, la demanda fue escuchada y resuelta, pero los juicios nunca comenzaron debido a la pandemia que azotaba al mundo. Se esperaba que el caso fuera reclasificado, pero debido a la negligencia de la policía y los examinadores médicos, así como a la confusión resultante, pruebas cruciales se perdieron de manera irremediable. Los padres de la joven fallecida incluso crearon una página en las redes sociales dedicada a los avances de la investigación, donde compartían materiales oficiales, nuevos detalles y versiones. Amigos, familiares y colegas de Ellen insistían en que ella no podría haberse quitado la vida, y mucho menos de una manera tan atroz. Ellen, en principio, no soportaba la vista de la sangre, le daba asco, y además tenía un umbral de dolor muy bajo, por lo que nunca se había hecho tatuajes ni piercings. En el verano de 2022, el caso fue desestimado nuevamente, pero los Greenberg lograron que lo trasladaran a la oficina del fiscal del distrito, donde una nueva fiscal se hizo cargo de la investigación, que comenzó de nuevo 11 años después de aquellos terribles eventos. Sin embargo, hasta el día de hoy, la investigación nunca se ha finalizado. ¿Y qué pasó con el destino de Sam? Durante el primer año después de la tragedia, Samuel intentó mantener el contacto con sus suegros, aunque no participó en las investigaciones que ellos habían iniciado. Se negó rotundamente a comunicarse con la policía y parecía desinteresado en el caso. Él mismo se aferraba a la versión oficial de que su prometida se había infligido las heridas fatales. Pronto, Goldberg encontró consuelo en otra chica y, apenas un año después, se casó con ella. Juntos, se mudaron a otro estado y cortaron el contacto con la familia Greenberg. Ahora, él y su esposa están criando a 2 hijos juntos, y Sam trata de no recordar a su fallecida exprometida. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es Sam responsable de la muerte de Ellen? Gracias por acompañarnos. David estuvo con ustedes. Suscríbanse al canal y no olviden hacer clic en la campanita para no perderse nuevas historias de todo el mundo. Hasta pronto. Cuídense. Hola, amigos. Hoy vamos a adentrarnos en un caso realmente escalofriante. Si quieren apoyar mi canal, no olviden suscribirse y estar pendientes de los vídeos. De verdad,
Eso me ayuda muchísimo y estaré muy agradecido. Ahora sí, empecemos. En abril de 2015, en una zona boscosa cerca del pueblo de Penn, en Maharashtra, un hombre local salió a recoger leña cuando se topó con una bolsa negra de plástico bastante grande. Estaba parcialmente enterrada entre tierra y hojas secas. Al acercarse, un olor muy fuerte lo golpeó, una mezcla entre algo quemado y en descomposición. Alarmado, llamó de inmediato a los servicios de emergencia. Poco después, un equipo del distrito de Penn llegó al lugar. Al abrir la bolsa, encontraron restos humanos. El cuerpo había sido quemado de tal forma que no era posible reconocer el rostro ni ningún rasgo físico. Solo el cráneo, la pelvis y algunos huesos largos estaban más o menos intactos. No había ropa, documentos ni pertenencias personales. Por el estado de los restos, estaba claro que había pasado bastante tiempo desde la muerte. Además, encontraron rastros de lo que parecía ser gasolina, lo que indicaba que alguien había intentado destruir el cuerpo de manera intencional. El lugar apartado y las circunstancias no dejaban lugar a dudas. Fue un acto premeditado para eliminar toda evidencia. Los restos fueron enviados a un laboratorio forense en Mumbai, pero no coincidían con ningún registro de personas desaparecidas. Tampoco había denuncias en Mumbai ni en las zonas cercanas que encajaran con la descripción o el periodo estimado de la muerte. Sin identidad, sin familia reclamando, sin pistas. El caso se archivó como el de una persona no identificada encontrada en una zona rural, y se clasificó como no resuelto. Durante las primeras semanas, la investigación continuó, pero al no haber pruebas, sospechosos ni testimonios de la comunidad, los investigadores terminaron por archivar el caso. El interés se fue apagando. Sin una identidad, no había un rumbo claro a seguir. No se ordenaron más pruebas forenses. Y así, poco a poco, el caso desapareció de la memoria pública. Todo siguió así por casi 3 años, hasta 2015, cuando durante un interrogatorio relacionado con otra investigación criminal, un detenido soltó algo inesperado. Dijo saber quién era la persona que había aparecido quemada en el bosque de Penn. No fue una confesión ni mostró remordimiento. Fue una jugada calculada. Ofreció la información a cambio de que suavizaran su propia situación legal. Hasta ese momento, nadie tenía idea de quién era la víctima de aquel macabro hallazgo. Seena Bora nació en 1987 en Sillón, la capital del estado indio de Meghalaya. Es una ciudad con alta densidad de población. En ese entonces, su madre, Indrani Bora, y su padre, Siddhartha Das, eran muy jóvenes. Su relación siempre fue inestable, y el nacimiento de Seena no cambió las cosas. Ninguno de los dos parecía dispuesto a hacerse cargo de su crianza. Poco después del nacimiento de Seena, nació un segundo hijo, un varón llamado Mikhail. A pesar de tener ya 2 hijos, la relación entre Indrani y Siddhartha se rompió completamente. Se separaron poco después del nacimiento de Mikhail, dejando a los 2 hermanos al cuidado de los padres de Indrani, es decir, sus abuelos maternos. Seena y Mikhail crecieron en casa de sus abuelos. Aunque legalmente sus padres nunca renunciaron a la custodia, en la práctica fueron los abuelos quienes se encargaron completamente de ellos. La situación económica de la familia era modesta, pero los niños tenían lo necesario: comida, techo, educación y cuidados diarios. Siddhartha Das, el padre de Seena, su padre, no tuvo ningún papel en su crianza. Simplemente desapareció de sus vidas. Por su parte, Indrani, la madre, se mudó a la ciudad de Kolkata para comenzar sus estudios universitarios. A partir de ese momento, cortó lazos no solo con su familia, sino también con sus propios hijos. No ofreció apoyo, no hizo llamadas, no mostró interés por ellos. Para los que quedaron atrás, era como si Indrani hubiera borrado por completo su pasado. A pesar de la ausencia de sus padres, los abuelos hicieron todo lo posible. Los hermanos fueron a la escuela, y sus abuelos trataban de explicarles que sus padres estaban ocupados, que era algo necesario. Pero con el tiempo, Seena empezó a darse cuenta de la verdad. Su madre había decidido alejarse. Su padre, simplemente, se esfumó. Durante su adolescencia, Seena comenzó a sentir dolor y desilusión. Le costaba entender cómo su madre había elegido enfocarse en su educación y carrera en lugar de hacerle un lugar en su vida. Cuando se fue, Indrani se desligó por completo de su pasado. Después de graduarse en Kolkata,
Indrani empezó una nueva vida. Se casó con Sanjay Khanna, un empresario local. Este fue su primer matrimonio oficial. Juntos fundaron una empresa y se enfocaron en hacerla crecer. Sanjay ya tenía una posición económica sólida, y gracias a esta relación, Indrani logró entrar en círculos sociales más altos. Tuvieron una hija, pero con el tiempo, la relación comenzó a deteriorarse. Las diferencias personales, discusiones y conflictos en el negocio terminaron por separarlos. En 2002, se divorciaron oficialmente, aunque siguieron compartiendo partes de la empresa. Tras la separación, Indrani no regresó a la casa donde Seena y Mikhail seguían viviendo con sus abuelos. En cambio, se mudó a Mumbai. Mumbai es la ciudad más grande de la India y su capital financiera. Allí se encuentran los bancos más importantes, cadenas de medios, la bolsa de valores y grandes corporaciones. Pero junto a esos rascacielos y autos lujosos también existen barrios densamente poblados, sin servicios básicos como luz o saneamiento. El contraste entre la riqueza y la pobreza es muy evidente. En ese escenario, Indrani empezó un nuevo capítulo en su vida. Inició una relación con Peter Mukherjee, un alto ejecutivo de televisión que en ese momento era CEO de una importante cadena. La relación avanzó rápidamente y terminaron casándose. Después del divorcio con Sanjay, Indrani llevó a su hija Vidhi a vivir con Peter. Con el tiempo, él la adoptó legalmente. Gracias a esta unión, Indrani logró consolidarse en la alta sociedad de Mumbai, tanto en el mundo empresarial como en el social. Este matrimonio fue clave para ella. Le dio acceso a contactos poderosos y a un estatus elevado. En esta nueva etapa, Indrani ocultó por completo su pasado. Nadie en su entorno sabía que tenía 2 hijos de relaciones anteriores. Nunca los mencionó, ni en reuniones de negocios ni en conversaciones personales. Para el mundo, no existían. Incluso sus propios padres, que seguían viviendo en Sillón, no sabían dónde estaba, con quién se había casado ni a qué se dedicaba. En los barrios lujosos de Mumbai, Indrani construyó cuidadosamente la imagen de una mujer poderosa. Indrani se presentaba como una mujer independiente y exitosa. Asistía a eventos exclusivos, organizaba reuniones privadas con inversionistas y ejecutivos de medios, y era conocida en el mundo empresarial como cofundadora de empresas prósperas y esposa de uno de los hombres más influyentes en la industria de la televisión. Frecuentaba clubes de élite, proyecciones privadas y conferencias internacionales. Todo en su imagen transmitía éxito, elegancia y poder. Pero detrás de esa fachada impecable, había verdades personales que mantenía cuidadosamente ocultas. Y el secreto más importante era su pasado, en especial el relacionado con Seena. Nadie en su nuevo entorno podía enterarse de que tenía una hija ya adulta de una relación anterior. Ni siquiera Peter, su esposo en ese momento, sabía la verdad completa. Indrani le dijo que Seena era su hermana menor, a quien había criado. El primer contacto entre ambas no ocurrió hasta 2006, cuando Seena, ya convertida en una joven adulta, decidió dar el primer paso. Pero de eso hablaremos más adelante. Uno de los motivos por los que Indrani ocultaba su pasado probablemente era el miedo a perder su estatus. En los círculos sociales en los que se movía, confesar que tenía hijos mayores podría dañar la imagen que tanto había trabajado en construir. Otra posible razón era económica. Si reconocía legalmente a Seena como hija, ésta podría reclamar parte de sus bienes o herencia, algo que Indrani no parecía dispuesta a permitir. Para el año 2006, Seena tenía 19 años. Ya había terminado la escuela y empezaba a pensar en su futuro. Sus abuelos seguían cuidando de ella y de su hermano Mikhail, pero la situación económica era muy limitada. Ella quería estudiar más, crecer, pero no había recursos. Además, Mikhail tenía problemas de salud y necesitaba atención constante. Su madre llevaba años sin contactarla. Sin embargo, el día de su cumpleaños, Seena logró conseguir el número de teléfono de Indrani y se armó de valor para llamarla. Hablaron durante un buen rato. Era la primera vez en muchos años que Seena escuchaba la voz de la mujer que la había traído al mundo y luego había desaparecido. Indrani le contó que vivía en Mumbai, que estaba casada, tenía otra familia y una carrera exitosa. No explicó por qué se había ido, no pidió perdón ni reflexionó sobre el pasado. La conversación fue cordial, pero emocionalmente distante. Aún así,
Ese momento marcó un antes y un después. Seena expresó su deseo de recuperar el vínculo con su madre. Quería reconstruir su relación. Indrani no aceptó de inmediato, pero tiempo después le propuso que se mudara a Mumbai, con una condición: nadie debía saber que era su hija. Tendría que presentarse como su hermana menor. Indrani no dio más explicaciones. A primera vista, la oferta parecía una oportunidad para cambiar su vida. Mumbai era una ciudad llena de posibilidades. Para Seena, era la oportunidad de estudiar, crecer, empezar de nuevo. Pero el precio era alto, debía renunciar a su identidad. Mudarse a un lugar donde no podía ser reconocida como hija, y tener que esconder quién era realmente, dolía. Aún así, Seena aceptó. Quería un cambio. Soñaba con una vida mejor. Anhelaba, aunque fuera un poco, recuperar el vínculo con su madre. Dejó Sillón atrás y se trasladó a Mumbai. Allí fue recibida por Indrani. De manera oficial, ella la presentó ante todos como su hermana menor. En su nuevo círculo social, nadie cuestionó esa versión. Incluso dentro de la familia de Peter Mukherjee, su segundo esposo, nadie sabía quién era realmente Seena. Incluso Peter, el esposo de Indrani, creía que era simplemente su hermana menor. Seena se inscribió en la universidad, intentando concentrarse en sus estudios mientras mantenía la esperanza silenciosa de poder construir algún tipo de relación con su madre. Vivían en la misma ciudad y se veían de vez en cuando, pero el vínculo entre ellas seguía siendo distante. Indrani controlaba todo con mucho cuidado. Nunca se podía romper el papel de hermanas. Hablar del pasado estaba completamente prohibido. Si Seena mencionaba su infancia, su hermano Mikhail o a sus abuelos, Indrani reaccionaba con frialdad, como si hubiera cruzado una línea. Al principio, Seena intentó adaptarse. Su nueva vida le daba acceso a cosas que antes no tenía: educación, alojamiento y algo de estabilidad. Pero el precio era alto. Tenía que negar quién era. No podía ser reconocida como hija. Aunque su madre estaba cerca, la relación entre ellas era fría y lejana. Indrani nunca mostraba cariño, evitaba cualquier conversación emocional y no ofrecía apoyo afectivo. Su atención estaba totalmente enfocada en su nueva familia. Seena se sentía como una extraña. Además, Indrani nunca hablaba del futuro. No quedaba claro cuánto tiempo Seena podía quedarse en Mumbai ni qué planes había para ella. Su apoyo era inestable, casi improvisado. Y cada vez que Seena intentaba hablar de dinero, de sus necesidades o de cómo organizar su vida, recibía respuestas frías y evasivas. Fue entonces cuando Seena se dio cuenta de algo doloroso. Dependía completamente de una persona que ni siquiera quería reconocer su existencia. Aún así, no se fue. Seguía esperando que con el tiempo las cosas cambiaran. Estudiar, vivir en una gran ciudad y estar cerca de su madre eran cosas importantes para ella. Confiaba en que en algún momento Indrani bajara la guardia, que le ofreciera aunque sea una pequeña muestra de cariño. No pedía reconocimiento público, solo quería ser aceptada, aunque fuera en privado, como parte de la familia. En la casa de los Mukherjee, a la que Seena iba de vez en cuando, también vivía Raúl, el hijo de Peter. Era un joven de la misma edad que Seena, independiente en muchos aspectos, pero aún residía con su padre. Desde el primer encuentro, Seena y Raúl conectaron. Se llevaron bien desde el principio. Tenían la misma edad, iban a universidades similares y compartían intereses. Ambos sabían lo que era crecer bajo la sombra de padres dominantes. En un hogar lleno de reglas y apariencias, su amistad se convirtió en un pequeño espacio de libertad. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a pasar más tiempo juntos, más allá de las visitas familiares. Su relación se transformó en algo más. Se enamoraron. Al principio, Indrani no se dio cuenta del vínculo entre ellos. Los veía juntos y no sospechaba nada porque, en apariencia, todo era parte de un ambiente familiar. Pero cuando se hizo evidente que su relación era algo más personal, su actitud cambió por completo. Indrani se opuso con firmeza. Les exigió que terminaran inmediatamente. Dijo que una relación así, dentro del entorno familiar, aunque no tuvieran lazos de sangre, era inapropiada. Alegó que generaba tensión y que socialmente no era bien visto. Pero había algo más detrás de su reacción. Indrani sabía que si Seena y Raúl seguían juntos,
Eventualmente saldría a la luz la verdad, que Seena no era su hermana, sino su hija. Y si eso pasaba, toda la historia que había construido con tanto cuidado se vendría abajo, tanto en lo personal como en lo profesional. Entonces, Indrani empezó a intervenir. Primero lo intentó con palabras suaves. Luego fue más insistente. Y más adelante, empezó a presionar. Indrani decidió cortar por completo el contacto entre Seena y Raúl, enviando a Seena de regreso a vivir con sus abuelos en Sillón. Su idea era que la distancia rompiera el vínculo entre ellos. Pero pasó justo lo contrario. El tiempo separados solo fortaleció su relación. Raúl no dejó de comunicarse con ella. Se mandaban mensajes, hablaban seguido y hacían planes para el futuro. Cuando Seena volvió a Mumbai, ya no dependía económicamente de su madre. Raúl la ayudó con el alojamiento y con los gastos del día a día. Esto le dio a Seena más libertad, y el control que Indrani tenía sobre ella se debilitó. A pesar de que le habían dicho que terminara la relación, Seena no lo hizo. Y Raúl seguía sin saber la verdad sobre su historia familiar. Para él, Seena era la hermana menor de Indrani, tal como le habían dicho. La veía como su igual, su pareja, y no tenía motivos para sospechar que su relación podría destapar un secreto tan grande. El 24 de abril de 2012, Seena organizó un encuentro con Indrani. Según contó la propia Indrani, iban a cenar juntas. Aunque la relación entre ellas siempre había sido tensa, Seena aún tenía la esperanza de mejorar las cosas. Veía esa cena como una oportunidad para acercarse. Ese día, Seena trabajó como de costumbre. Al salir de su turno, Raúl la fue a buscar. Pasaron un rato juntos, y Seena le contó que más tarde vería a Indrani. Raúl la llevó hasta el lugar acordado, un restaurante donde supuestamente se reunirían. La acompañó hasta la entrada, se despidió de ella y la vio subirse a un auto donde Indrani ya la esperaba. El conductor estaba en el asiento delantero, y otra persona más iba dentro del coche, pero Raúl no lo reconoció. Seena subió al auto, y Raúl observó cómo se alejaban. En ese momento, no sintió ninguna alarma. Sabía que iba a ver a su madre y no tenía razones para preocuparse. Pero esa noche, Seena no volvió. Raúl empezó a llamarla, pero no contestaba. Al rato, recibió un mensaje. Decía que todo estaba bien, que se quedaría a pasar la noche con Indrani. Sin embargo, algo en ese mensaje no le sonó normal. Seena solía escribir con cariño, con cercanía. Ese texto, en cambio, se sentía frío, como si no lo hubiera escrito ella. Raúl respondió, pidiéndole que lo llamara o al menos dejara un mensaje de voz. No hubo respuesta. Horas después, envió otro mensaje y volvió a llamar. Entonces llegó otro texto, más corto y directo. Seena, o alguien en su nombre, decía que había decidido terminar la relación, que no quería que Raúl la llamara ni le escribiera más, y que lo mejor era que la olvidara. Raúl quedó en shock. Hacía solo unos días habían hablado de planes a futuro. No había peleas, ni señales de conflicto. Él conocía bien a Seena, cómo se expresaba, cómo manejaba las emociones. Ese mensaje no sonaba como algo que ella diría. Empezó a sospechar que no era ella quien lo había escrito. Siguió intentando contactarla, pero nadie atendía. Su preocupación creció rápidamente. Nada tenía sentido. Pero había algo que sí le quedaba claro. Lo que sea que hubiera pasado, comenzó el momento en que Seena subió a ese coche con Indrani. A la mañana siguiente, Raúl decidió actuar. Trató de comunicarse con la madre de Seena. Al principio, Indrani no respondía a sus llamadas. Finalmente, contestó. Le dijo que Seena le había contado que quería terminar su relación con él y dejar la ciudad. Según Indrani, ella misma le había sugerido tomarse un descanso e irse un tiempo para escapar del estrés. Aseguró que Seena había aceptado, y que se había ido al extranjero. Esa explicación no le cuadraba a Raúl. El final repentino de su relación, los cambios bruscos en los planes y la desaparición total de Seena en una sola noche le parecían demasiado sospechosos. Siguió intentando contactarla, pero siempre recibía la misma historia. Días después logró hablar con Peter Mukherjee, quien repitió lo mismo, que Seena se había ido por decisión propia y que no quería ser contactada. Raúl no se lo creyó, así que decidió acudir a la policía. Los oficiales lo escucharon,
pero se negaron a levantar un reporte por desaparición. Le explicaron que Seena era mayor de edad, con derecho legal a irse si así lo deseaba, y que desaparecer no era motivo suficiente para abrir una investigación. Raúl les mostró los últimos mensajes que recibió de ella, señalando que no sonaban como algo que ella escribiría. Pero no fue suficiente. Durante los días siguientes volvió varias veces a la comisaría. Les pidió que rastrearan su teléfono, que contactaran a la compañía telefónica, que revisaran cualquier movimiento. Pero la respuesta siempre era la misma. Sin pruebas de que su vida estuviera en peligro, no podían hacer nada. Los oficiales insistían en que necesitaban evidencia clara de una amenaza directa para poder intervenir. Mientras tanto, los días pasaban y no había noticias de Seena. No llamó, no mandó mensajes, no hubo actividad en sus redes sociales. Raúl intentó buscarla por su cuenta. Llamó a la universidad, al lugar donde trabajaba, incluso a amigos en común. La respuesta era siempre la misma. Nadie la había visto desde la noche en que se encontró con Indrani. Desesperado, volvió a la comisaría. Esta vez rogó que, al menos, dejaran constancia oficial de su desaparición. Pero ni así lo consiguieron. No se abrió ningún caso. La postura seguía siendo la misma. Era una adulta y podía haberse ido por voluntad propia. Raúl no se rindió. Se puso en contacto con los abuelos de Seena en Sillón. Ellos tampoco habían sabido nada de ella. No les había llamado, ni enviado mensajes. Estaban muy preocupados, pero no sabían qué hacer ni por dónde empezar. No tenían los recursos ni los medios. Su hermano menor, Mikhail, también trató de entender qué estaba pasando. Llamó a su madre, pero no obtuvo respuestas claras. Pasaron semanas. Cada vez había más señales de que Seena no se había ido por decisión propia. Nadie había tenido noticias suyas. No había registros de viajes ni de una nueva residencia. Ninguna aerolínea mostraba que hubiera salido del país. Raúl estaba convencido. Algo grave le había pasado esa noche, cuando se subió al coche con Indrani. Y aún así, la policía no hizo nada. No hubo una búsqueda oficial, ni cobertura mediática. La desaparición de Seena no apareció en las noticias. Para la mayoría, era como si no hubiera pasado nada. Solo 3 personas siguieron insistiendo: Raúl, su hermano Mikhail y sus abuelos en Sillón. Todos los demás guardaron silencio. Hasta que en 2015, en Mumbai, la policía arrestó a un hombre llamado Shyambar Rai. Fue detenido por posesión ilegal y transporte de armas. Durante el registro, encontraron varias armas sin licencia, lo que les permitió abrir una investigación formal. Al principio, el arresto no tenía relación alguna con el caso de Seena Bora. Pero durante los interrogatorios, al darse cuenta de la gravedad de su situación, Rai ofreció colaborar. Dijo que tenía información sobre un crimen serio ocurrido en 2012. Sus palabras fueron muy claras. Sé quién fue responsable de lo que le pasó a una joven. Al principio, los agentes no le dieron mucha importancia. Pero entonces empezó a dar detalles que encajaban perfectamente con la desaparición de Seena Bora. Rai reveló que había trabajado como chofer personal de Indrani Mukherjee, la esposa del ejecutivo de medios Peter Mukherjee, y que frecuentemente realizaba encargos privados para ella. Según su testimonio, en abril de 2012 fue testigo, y también partícipe, de lo que ocurrió con Seena. Todo lo que ocurrió estaba relacionado con la desaparición de una joven a la que todos conocían como la hermana menor de Indrani. Pero según Shyambar Rai, eso no era verdad. Seena no era su hermana, y la verdadera relación entre ellas había sido ocultada a propósito. El 24 de abril de 2012, Indrani le pidió a Rai que la llevara a un punto específico de Mumbai, donde se suponía que iba a encontrarse con Seena para cenar. Raúl, sin saber nada de lo que estaba por pasar, fue quien llevó a Seena hasta ese lugar. Rai recuerda haberla visto subir al auto. Dentro del coche ya estaban Indrani y Sanjeev Khanna. Antes de ese día, Indrani le había mencionado algo sobre un viaje, pero sin dar detalles. Rai notó que todo parecía muy reservado, como si lo estuvieran manteniendo en secreto a propósito. Durante el trayecto, le ofrecieron una bebida a Seena. Poco después de tomarla, empezó a sentirse mal. Se mareó, se desorientó y finalmente perdió el conocimiento. Indrani le dijo a Rai que siguiera conduciendo.
Salieron de Mumbai y se dirigieron hacia una zona boscosa cerca del pueblo de Penn. Cuando llegaron, detuvieron el coche. Fue entonces cuando, según Rai, Indrani y Sanjeev tomaron el control. Sanjeev sostuvo el cuerpo de Seena, mientras que Indrani fue quien cometió el acto final. Todo ocurrió en la parte trasera del vehículo. Rai dijo que Indrani actuó con total seguridad, sin dudar en ningún momento. Después, colocaron el cuerpo en una gran bolsa negra de plástico, la misma que Rai había guardado en el maletero esa misma mañana, siguiendo instrucciones. Luego se internaron más en el bosque. Ya de noche, con muy poca luz, se detuvieron en un lugar apartado, lejos de cualquier camino principal. Rai, siguiendo las órdenes de Indrani, ayudó a cargar la bolsa hasta un sitio escondido. Allí, según su testimonio, Indrani y Sanjeev rociaron el cuerpo con un líquido inflamable y le prendieron fuego. Las llamas envolvieron rápidamente la bolsa. Esperaron a que el fuego casi se apagara y después se fueron del lugar. Todo lo que Rai relató coincidía punto por punto con un caso sin resolver de 2012. Unos restos humanos no identificados hallados en un bosque cerca de Penn. Hasta esa confesión, nadie había relacionado esos restos con la desaparición de Seena Bora. La declaración de Rai fue la primera conexión directa entre ese crimen y las personas más cercanas a Seena. Rai aseguró que no actuó por voluntad propia. Dijo que atravesaba por una situación económica muy difícil y que necesitaba dinero con urgencia. Según él, Indrani le había prometido pagar los gastos médicos de su familia si cooperaba. Mientras tanto, tras la desaparición de Seena, Raul nunca dejó de buscar respuestas. Pasaron los años, pero él no se rindió. Ni las excusas de Indrani ni la falta de acción por parte de la policía lograron convencerlo. Siempre creyó que la historia de que Seena se había ido por su cuenta era mentira. Estaba convencido de que le estaban ocultando la verdad. Raul comenzó a recopilar pruebas. Guardó mensajes antiguos, contactó a amigos, revisó documentos. Finalmente, consiguió acceder a unos escritos personales de Seena, donde hablaba de la difícil relación con su madre y del miedo que sentía si se llegaba a descubrir su verdadero vínculo. Escribía sobre sentirse presionada y vivir una vida que no era la suya, con una identidad falsa. Raul insistió en que se hiciera una investigación completa. Con el tiempo, logró que se ordenara una prueba de ADN. El resultado confirmó lo que él había sospechado desde el principio. Seena no era la hermana menor de Indrani, era su hija biológica. Esa revelación derrumbó por completo la historia pública que Indrani había sostenido durante años. Y con eso, empezaron a verse con más claridad los posibles motivos. El miedo de Indrani a que se descubriera que tenía una hija adulta de una relación anterior en los círculos sociales donde se movía Indrani, la imagen y el estatus lo eran todo. Revelar que tenía una hija adulta podría haber puesto en riesgo toda su reputación. Peter no sabía la verdad. Su matrimonio con Indrani se había construido sobre una versión cuidadosamente editada de su pasado. Además, había un tema delicado: el dinero. Si Seena era reconocida legalmente como su hija, tendría derecho a una parte del patrimonio de Indrani. Eso podría afectar no solo a ella, sino también a su hija menor y a Peter. Mientras tanto, Raul no recibía apoyo de nadie. La familia de Peter estaba completamente en su contra. Indrani lo acusaba de querer dañar el buen nombre de la familia. La presión no solo caía sobre él, sino también sobre quienes lo rodeaban. Aún así, Raul no se rindió. Fue el único que siguió insistiendo públicamente en reabrir el caso. Contactó medios de comunicación, habló con abogados y participó en foros públicos. Tenía hechos, mensajes, testimonios, documentos y pruebas forenses. Pero se enfrentaba a algo mucho más grande: dinero, poder e influencia. Después de la confesión de Shyambar Rai, y con todos los detalles que aportó, la investigación por fin empezó a avanzar. En poco tiempo, se hicieron arrestos. Indrani Mukherjee, su exesposo Sanjeev Khanna y Peter Mukherjee fueron detenidos. Los arrestos se basaron en el testimonio de Rai, la confesión parcial de Sanjeev y los resultados del ADN que confirmaban que Seena era hija biológica de Indrani. La fiscalía se apoyó mucho en el relato del chofer, las rutas, los lugares, lo que hizo cada persona. Sanjeev confirmó parte de la historia. Admitió haber ayudado a encubrir lo que pasó,
Dijo que estaba en el auto y que Seena perdió el conocimiento tras tomar una bebida. También reconoció que el cuerpo fue quemado en un bosque cerca de Penn. Su confesión coincidía en gran parte con lo que Ray había contado. Sin embargo, la investigación tuvo problemas serios. Las grabaciones de seguridad de la residencia donde vivían Indrani y Peter desaparecieron justo el día en que Seena fue vista por última vez. Las imágenes de los días anteriores y posteriores estaban completas, pero el 24 de abril de 2012 no había nada. Nunca se explicó por qué. Además, no se encontraron pruebas físicas directas que demostraran lo que ocurrió dentro del coche. No hubo rastros forenses ni en el vehículo ni en la ropa de los acusados que pudieran presentarse en el juicio. En 2012, la policía no actuó a tiempo. Esa negligencia hizo que se perdiera evidencia clave. El caso había sido ignorado desde el principio, lo que debilitó seriamente la base del juicio. La defensa aprovechó todos esos errores. Indrani y Peter contaban con abogados de primer nivel. Pusieron en duda el testimonio de Ray, diciendo que se había incriminado a sí mismo y a otros para obtener beneficios legales. Alegaron que la confesión de Sanjeev había sido forzada. Incluso cuestionaron los resultados del ADN, sugiriendo posibles errores de laboratorio o manipulación. El juicio se alargó. A pesar del interés público, ninguno de los acusados fue condenado oficialmente. Ni Indrani, ni Peter, ni Sanjeev recibieron un veredicto. Un caso con una víctima identificada, múltiples confesiones y un motivo claro, terminó sin resolverse legalmente. La influencia, el dinero y una defensa experta pesaron más que las pruebas forenses y los testimonios. Para el año 2022, todos los involucrados estaban en libertad. Indrani Mukherjee, Sanjeev Khanna, Peter Mukherjee y Shyambar Ray habían salido de prisión. Las acusaciones seguían en pie, pero nadie fue sentenciado formalmente. A pesar de las confesiones, los resultados forenses, los datos que coincidían y los testigos, no hubo condena. Ray le dio a las autoridades información clave, lo que finalmente le permitió quedar en libertad. Su cooperación durante la investigación y el hecho de no estar vinculado a otros delitos graves jugaron a su favor y le dieron un trato más flexible. Sanjeev, quien admitió haber ayudado a ocultar el cuerpo, también logró evitar consecuencias legales. Peter, acusado de ocultar información y de estar implicado de forma indirecta, fue liberado, ya que los investigadores no pudieron probar que hubiera participado directamente. Indrani, la figura central en todo este caso, siguió negando cualquier responsabilidad y fue puesta en libertad bajo fianza. Mientras tanto, Raúl seguía siendo el único que luchaba por la verdad. Había perdido la fe en el sistema. El proceso legal le mostró lo fácil que era para las personas con poder evitar rendir cuentas. A pesar de las confesiones y de las pruebas contundentes, no se hizo justicia. Un caso con una víctima clara, un motivo evidente, testigos y evidencia física terminó sin un solo veredicto. Raúl sabía que insistir podía traerle consecuencias. Vivía con la idea constante de que, en cualquier momento, podía enfrentarse a presiones, amenazas o quedar aislado socialmente. No sabía hasta dónde podían llegar los involucrados para protegerse. Pero una cosa tenía clara, no iba a rendirse. Seena Bora fue oficialmente confirmada como fallecida. Un análisis de ADN identificó sus restos. Sin embargo, para cuando todos los implicados ya estaban libres, ningún tribunal había clasificado legalmente lo que le ocurrió como un crimen. No hubo cargos formales. No hubo condenas. No hubo sentencias. Seena desapareció. Y legalmente, su muerte sigue sin definición. Nunca fue reconocida como un acto criminal. Raúl continúa buscando justicia. Para él, este caso está lejos de haber terminado. No lo hace por fama ni por venganza. Su único objetivo es asegurarse de que el nombre de Seena no desaparezca del mundo como desapareció de los registros oficiales. Gracias por ver este video. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Si te gustó, no olvides dejar un like, comentar y compartirlo. Tu interacción realmente ayuda al crecimiento del canal.